Capítulo 3. Después de aquello todo se sucedió muy deprisa, como una película acelerada. Hempy se pasaba todo el día seleccionando y empaquetando cosas. Estaba casi siempre fuera o al teléfono, ocupándose del contrato de la casa o del almacenamiento de los muebles una vez que se hubiera marchado. Cada día cuando los niños volvían del colegio la casa parecía más vacía. Un día llegó el tío Julius cuando estaba ayudando a mamá a empaquetar libros. Miró los estantes vacíos y sonrió. Los volverán a colocar todos, ya verán. Aquella noche el sonido de coches de bomberos despertó a los niños. No uno ni dos, sino cerca de una docena pasaron a toda marcha por la avenida que ve el extremo de la calle, haciendo sonar sus campanas. Cuando se asomaron a la ventana vieron que sobre el centro de Berlín el cielo estaba de un color naranja brillante. A la mañana siguiente todo el mundo hablaba del fuego que había destruido el edificio del Reichstag, donde se reunía el parlamento alemán. Los nazis decían que lo habían incendiado los revolucionarios y que los nazis eran los únicos que podían acabar con aquel tipo de cosas, de modo que quedó que el mundo debía votar por ellos en las elecciones. Pero mamá oyó que habían sido los propios nazis los autores del incendio. Cuando el tío Julius fue a visitarlos aquella tarde fue la primera vez que no le dijo nada a mamá sobre estar de vuelta en Berlín en pocas semanas. Los últimos días que Anna y Max pasaron en el colegio fueron muy extraños. Como todavía no se les permitía decir a nadie que se marchaban, durante las horas de clase se les olvidaba todo. Ana se entusiasmó cuando le dieron un papel en la función del colegio y hasta después se acordó que no lo haría. Más aceptó una invitación a una fiesta de cumpleaños a la que no podría asistir. Luego regresaban a casa para encontrarse con las habitaciones cada vez más vacías, los cajones de madera y las maletas, la interminable selección de posesiones. Lo más difícil fue decidir qué juguetes se llevaban. Naturalmente quisieron llevarse la caja de juegos, pero era demasiado grande. Al final solo hubo sitio para unos cuantos libros y uno de los animales de trapo de Ana. ¿Cuál escoger? El conejo rosa que había sido su compañero de toda la vida, o un perro de lanas de reciente adquisición. Pareció una pena dejar al perro cuando casi no había tenido tiempo de jugar con él, y Hempy se lo metió en la maleta. Max tuvo su balón de fútbol. Mamá dijo que siempre podría hacer que les enviaran más cosas de Suiza si se veía que tuviera que quedarse allí mucho tiempo. Cuando se acabaron las clases del viernes, Ana se acercó a su profesora y le dijo que en voz baja: mañana no vengo al colegio, nos vamos a Suiza. Fraulein Smith no pareció sorprendida ni la mitad de lo que Ana había esperado. Se limitó a sentir con la cabeza y dijo: sí, sí, les deseo mucha suerte. Tampoco el Schmidt demostró mucho interés, solo dijo que le gustaría irse a ella también a Suiza, pero que eso no era probable porque su padre trabajaba en correos, a quien costó más trabajo dejar fuera fue a Gunther. Mats lo trajo a comer cuando volvieron juntos del colegio por última vez, aunque solo había emparedados porque Hempy no había tenido tiempo de guisar. Después jugaron al escondite un poco desganadamente entre los cajones del embalaje. No fue muy divertido por los tristes que estaban Mats y Gunther, y Ana tenía que esforzarse por dominar su excitación. Quería a Gunther y sentía tener que dejarlo, pero lo único que podía pensar era: mañana a estas horas estaremos en el tren, el domingo a estas horas estaremos en Suiza, y el lunes a estas horas. Por fin Gunther fue a casa mientras hacía paquetes. Hempy había apartado un montón de ropa para su madre, y Matt fue con él para ayudarle a llevarlo. Cuando volvió parecía más animado. Decirle adiós a Gunther era lo que le había dado más miedo. Ya había Ya estaba hecho por lo menos. A la mañana siguiente, Ana y Max estuvieron listos mucho antes de la hora de salida. Himpy comprobó que llevaban las uñas limpias, que iban provistos de pañuelos, de sus pañuelos, dos para Ana porque estaba un poquito resfriada, y que sus calcetines iban debidamente sujetos con ligas. Sabe Dios cómo se van a poner en cuanto estén solos, refunfuñó. Pero si tú volverás a estar con nosotros dentro de 15 días, dijo Ana, un, cue- un, cue- un cuello puede agarrar mucha porquería en 15 días, dijo Hempy con aire tenebroso. Luego no hubo más que hacer hasta que llegara el taxi. Vamos a dar una vuelta a la casa por última vez, dijo Max. Empezaron por el piso de arriba y fueron bajando. Casi nada tenía su aspecto de siempre. Todas las cosas pequeñas habían sido empaquetadas, y algunas alfombras habían sido enrolladas, y por todas partes había periódicos.
y cajones de embalaje. Fueron señalando cada una de las habitaciones según pasaban por ellas, gritando: adiós dormitorio de papá, adiós descanso, adiós escalera. No se emocionen, dijo mamá cuando pasaron por su lado. Adiós recibidor, adiós cuarto de estar. Se les estaba acabando demasiado pronto, así que más gritó: adiós piano, adiós sofá. Y Ana, siguiendo su ejemplo: adiós cortinas, adiós mesa del comedor, adiós ventanillo de la antecocina. En el momento en que gritaba adiós ventanillo de la antecocina, sus dos puertecitas se abrieron y aparecieron en la cabeza de Himpy mirándole desde la antecocina. De repente algo se encogió en el estómago de Ana. Aquello era exactamente lo que Himpy había hecho muchas veces para entretenerla cuando era niña. Jugaban a un juego llamado mirar por el ventanillo y a Ana le encantaba. ¿Cómo era posible que de pronto se marchara sin querer se le llevaron los ojos de lágrimas y gritó como una tonta: hey, ay Himpy, yo no quiero dejarlos a ti a ventanillo. Pues no lo puedo meter en la maletera, dijo Himpy entrando en el comedor. ¿Seguro que vas a venir a Suiza? No sé qué iba a hacer si no, dijo Himpy. Tu mamá me ha dado el billete y lo tengo ya en el bolso. Himpy, dijo Max, si de pronto te dieras cuenta de que te queda mucho sitio en la maleta, solo si pasara eso que conste, que te podrías llevar la caja de juegos. Si pasara esto, si pasara lo otro, dijo Himpy. Si mi abuela tuviera ruedas sería un autobús y todos iríamos en ello de paseo. Eso era lo que decía siempre. Entonces sonó el timbre anunciando la llegada del taxi y ya no hubo tiempo para nada más. Ana abrazó a Himpy. Mamá dijo: no se le olvide que el lunes vienen a recoger el piano, y también ella le dio un abrazo. Max no encontraba sus guantes, pero resultó que durante todo el rato los había tenido en el bolsillo. Berta se echó a reír y el hombre que cuidaba el jardín apareció de repente y les deseó a todos buen viaje. En el momento justo en el que el taxi iba a arrancar, una figura pequeñita se acercó corriendo con algo en la mano. Era Gunther. Le dio un paquete a Max por la ventanilla y dijo algo sobre su madre, que no pudieron entender por qué el taxi se había puesto en marcha. Max le gritó adiós y Gunther los despidió con la mano. Luego el taxi subió a la calle. Ana pudo ver aún la casa y Himpy y Gunther diciendo adiós. Veía todavía un poquito de la casa arriba de la calle. Pasaron junto a los niños Kentner que iban al colegio. Iban hablando y no mirando. Aún se veía un trocito pequeño de la casa entre los árboles. Luego el taxi dobló la esquina y todo desapareció. Era extraño viajar en tren con mamá y sin Himpy. Ana iba un poco preocupada por si se mareaba. Se había mareado mucho en los trenes cuando era pequeña, e incluso ahora, que ya más o menos se le había pasado. Himpy llevaba siempre una bolsa de papel por si acaso. ¿Tendría mamá una bolsa de papel? El tren iba lleno y Yana y Matt se arreglaron de tener asientos de ventanilla. Los dos fueron mirando el paisaje gris que pasaba veloz hasta que empezó a llover. Entonces contemplaron cómo llegaban las gotas estrellándose y lentamente se escurrían por el cristal abajo, pero al lado de un rato se les hizo aburrido. Ahora que Ana miró a mamá por el rabillo del ojo. Himpy solía llevar manzanas o algún dulce. Mamá estaba muy cómoda en el asiento, tenía la boca fruncida y miraba fijamente la calva del señor de enfrente sin verlo. En el regazo tenía el bolso grande con la figura de un camello que se había traído de un viaje con papá. Lo tenía agarrado muy fuerte. Ana supuso que porque adentro iban los boletos y los pasaportes. Lo llevaba tan apretado que uno de sus dedos se clavaba precisamente en la cara del camello. Mamá, dijo Ana, estás aplastando el camello. ¿Cómo dices?, dijo mamá. Luego se dio cuenta de que Ana quería decir y dejó de apretar el bolso. Con gran alivio de Ana, la cara del camello reapareció con su mismo aire bobo y optimista de siempre. ¿Te aburres?, preguntó mamá. Vamos a atravesar toda Alemania, cosa que ustedes no han hecho nunca. Ojalá deje pronto de llover para que lo puedan ver todo. Luego les habló de los huertos del sur de Alemania, kilómetros y kilómetros de huertos. Si hubiéramos hecho este viaje un poco más adelante del año, dijo, lo habríamos visto todos en flor. A lo mejor ya han florecido algunos, dijo Ana, pero mamá pensaba que aún era demasiado pronto, y el señor Calvo dijo lo mismo. Luego comentaron lo bonito que eran, y a Ana le entraron ganas de verlos. Si ahora no hay flores, dijo, las veremos otra vez. Mamá tardó en contestar. Luego dijo, eso espero. La lluvia no cesó y pasaron un gran rato jugando juegos de adivinar, en lo que mamá resultó ser muy experta. Aunque no veían gran cosa del país, oían el cambio de las voces de la gente cada vez que el tren se detenía. Algunas eran casi incomprensibles. Y más se le y a Matt se le ocurrió la idea de hacer preguntas innecesarias.
como ¿es esto Lepin Sing? ¿O qué hora es? Solo por él las respuestas con acentos raros. Almorzaron en el coche restaurante, era muy alegre y todavía un menú para elegir. Yana tomó salchichas de Frankfurt y ensalada de papa, que era su plato favorito. No se sentía nada mareada. Por la tarde ella y Max recorrieron el tren de un extremo a otro y luego estuvieron en el pasillo. Llovía más fuerte que antes y anocheció muy pronto, aunque los huertos hubieran estado en flor, no habría podido verlos. Durante un rato se entretuvieron viendo pasar la oscuridad a través de sus imágenes reflejadas en el cristal. Luego a Ana le empezó a doler la cabeza y a moquearle la nariz como si quisiera ponerse a tono con la lluvia de afuera. Se refugió otra vez en su asiento y deseó llegar a Stuttgart. ¿Por qué no miras el libro de Gunther? Dijo mamá. En el paquete de Gunther había encontrado regalos. Uno de Gunther para Mats. Era un juego de habilidad. Consiste en una cajita transparente con la figura de un monstruo con la boca abierta pintada sobre el fondo. Había que meter 3 bolitas diminutas en la boca del monstruo. Era muy difícil hacerlo en el tren. El otro regalo era un libro para los dos, de parte de la madre de Gunther. Se titulaba Llegaron a ser grandes, y la madre de Gunther había escrito en él: gracias por todas esas cosas tan estupendas para que lean en el viaje. El libro contaba los primeros años de varias personas que luego habían sido famosas, y Ana, que sintió un interés personal por el tema, la hojeó al principio con avidez, pero estaba escrito de una manera tan aburrida y el tono general era tan decididamente edificante que poco a poco se desanimó. Toda la gente famosa le había pasado fatal. Uno tenía un padre borracho, otro tartamudeaba, otro había tenido que lavar centenares de botellas sucias. Todos habían tenido lo que se llama una infancia difícil. Estaba claro que había que tenerla si se quería llegar a ser famoso. Amodorrada en su rincón y enjugándose y enjugándose la nariz con sus dos pañuelos empapados, Ana deseó que llegaran a Stu- Stuttgart y que un día en el futuro muy lejano ella se hiciera famosa. Pero conforme el tren iba traqueteando a través de Alemania en la oscuridad, ella iba pensando: infancia difícil, infancia difícil, infancia difícil. Capítulo 4. De pronto notó que la sacudía suavemente. Debía haberse quedado dormida. Mamá estaba diciendo: dentro de unos minutos estaremos en Stuttgart. Soñolienta, Ana se puso el abrigo y pronto ella y Matt estuvieron sentados sobre el equipaje en la entrada de la estación de Stuttgart. Mientras mamá salía a tomar un taxi, seguía lloviendo. La lluvia tamborileaba sobre el tejado de la estación y caía como una cortina reluciente entre ellos y la plaza oscura que se abría delante. Hacía frío. Por fin volvió mamá. Vaya sitio, exclamó. Hay como una especie de huelga, algo relacionado con las elecciones, y no hay taxis, pero ven aquel letrero azul allí. Al otro lado de la plaza se veía un brillo azul entre la lluvia. Ese es un hotel, dijo mamá. Tomaremos solo lo que nos haga falta para la noche y echaremos una carrera hasta allí. Después de dejar la mayor parte del equipaje depositado en la consigna, atravesaron la plaza mal iluminada. El maletín que Ana llevaba no hacía más que golpear en las piernas, y llovía tan fuerte que apenas se veía nada. Una vez resbaló, empezó un charco hondo, de modo que se le encharcaron los dos pies. Pero por fin llegaron hacia el techado. Mamá pidió habitaciones y luego Max y ella se fueron a comer algo. Ana estaba tan cansada que se fue directo a la cama. Por la mañana se levantaron cuando todavía estaba oscuro. Pronto veremos a papá, dijo Ana, mientras desayunaba en el comedor sombrío. Nadie más se había levantado aún y el camarero con cara de sueño le sirvió a golpes los bollos corriosos y el café, como si de ese modo quisiera hacerles ver lo mucho que le estaban fastidiando. Mamá esperó a que hubiera vuelto a la cocina y entonces dijo: antes de llegar a Zurich y ver a papá, tenemos que cruzar la frontera entre Alemania y Suiza. ¿Tenemos que bajarnos del tren?, preguntó Max. No, dijo mamá, nos quedaremos en el compartimiento. Vendrá un hombre a mirarnos los pasaportes, lo mismo que el revisor, pero... Y miró a los dos niños por turno. Esto es muy importante. Cuando vengan a mirarnos los pasaportes, no quiero que ninguno de ustedes diga nada, ¿entendido? Ni una palabra. ¿Por qué?, preguntó Ana. Porque si no, el hombre dirá: qué niña tan horrible y parlanchina. Me parece que le voy a quitar el pasaporte, dijo Max, que siempre se levantaba de mal humor cuando no había dormido lo suficiente. Mamá, clamó Ana, no será verdad. Quiero decir que no nos puedan quitar los pasaportes. No, no lo creo, dijo mamá. Pero por si acaso, el nombre de papá es tan conocido, no nos interesa llamar la atención de ninguna manera, de modo que cuando venga el hombre, ni pío, acuérdense, ni una sola palabra. Ana prometió acordarse. Por,
Por fin había dejado de llover y fue muy fácil cruzar otra vez la plaza hasta la estación. El cielo empezaba entonces a aclararse. Yana vio que había carteles de las elecciones por todas partes. Había 2 o 3 personas a la puerta de un sitio donde decía colegio electoral, esperando a que abrieran. Ana se preguntó si irían a votar y por quién. El tren estaba casi vacío y tuvieron un compartimiento por ellos solos. Que en la estación siguiente se subió una señora con una cesta. Ana halló una especie de pataleo en el interior de la cesta, como si dentro hubiera algún animal. Miró a Max por ver si también lo había oído, pero su hermano seguía malhumorado y estaba mirando por la ventana con el ceño fruncido. Ana empezó también a ponerse de mal humor y a recordar que le dolía la cabeza y que sus botas todavía estaban mojadas de la lluvia de la noche anterior. ¿Cuándo llegaremos a la frontera?, preguntó. No lo sé, dijo mamá, todavía falta un rato. Ana observó que otra vez estaba estrujando la cara del camello. ¿Como una hora?, preguntó. Siempre estás haciendo preguntas, dijo Max, aunque la cosa no era con él. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas tú?, contestó Ana. Se sintió amargamente ofendida y trató de pensar algo hiriente que decirle. Por fin exclamó: me gustaría tener una hermana, y a mí no tener ninguna, dijo Max. Mamá, gimió Ana. Bueno, por lo que más quieran, ya está bien, gritó mamá. No tenemos ya bastantes complicaciones. Seguía apretando el bolso del camello y cada rato mirando dentro para ver si los pasaportes seguían allí. Ana se movió en su asiento, fastidiando a todo el mundo. Era horrible. La señora de la cesta había sacado un gran trozo de pan con un pedazo de jamón y se lo estaba comiendo. Nadie dijo nada durante largo rato. Luego el tren empezó a ir más despacio. Perdone, dijo mamá, estamos llegando a la frontera suiza. La señora de la cesta siguió masticando y meneó la cabeza. ¿Lo ves?, dijo Ana a Max. También mamá hace preguntas. Max ni siquiera se molestó en replicar, sino que puso los ojos en blanco. A Ana le dieron ganas de darle una patada, pero mamá se había dado cuenta. El tren se paró y volvió a arrancar, volvió a pararse y volvió a arrancar. Cada vez que hacía eso, mamá preguntaba si ya era la frontera y la señora de la cesta meneaba la cabeza. Por fin, cuando el tren volvió a pararse a la vista de un grupo de edificios, la señora de la cesta dijo: me parece que ya estamos llegando. Esperando en silencio mientras el tren estuvo parado en la estación, Ana oía voces y las puertas de otros compartimientos abriéndose y cerrándose. Luego ruido de pasos por el pasillo. La puerta de su compartimento se abrió y entró el inspector de pasaporte. Llevaba un uniforme, parecía el de los revisores, y tenía grandes bigotes de color castaño. Miró el pasaporte de la señora de la cesta, asintió con la cabeza, lo selló con un sello pequeño de goma y se lo devolvió. Luego se volvió a mamá. Mamá, le entrego los pasaportes, y sonrió, pero la mano con la que sujetaba el bolso estaba sometiendo el camello a horribles contorsiones. El hombre examinó los pasaportes, luego miró a mamá para ver si era la misma persona que aparecía en la fotografía, y después a Max y después a Ana. Luego sacó el sello, pero entonces se acordó de algo y volvió a mirar los pasaportes. Por fin los selló y se los devolvió a mamá. Buen viaje, dijo según abría la puerta del compartimiento. No había pasado nada, pensó Ana. Max le había asustado para nada. ¿Lo ves?, exclamó, pero mamá le lanzó tal mirada que se cayó. El inspector de pasaporte cerró la puerta tras de sí. Todavía estamos en Alemania, dijo mamá. Ana sintió que se estaba poniendo colorada. Mamá volvió a meter los pasaportes en el bolso. Hubo un silencio. Ana oía lo que fuera que se movía dentro de la cesta. A la señora masticando otro trozo de pan con jamón. Las puertas que se abrían y se cerraban a lo largo del tren, cada vez más lejos. El silencio pareció interminable. Luego el tren se puso en marcha, rodó unos cientos de metros y se volvió a parar, más abrir y cerrar de puertas, esta vez más deprisa. Voces que decían: aduana, tiene algo que declarar. Otro hombre distinto en el compartimiento. Mamá y la señora dijeron las dos que no tenía nada que declarar, y él hizo una seña con tiza sobre todos los bultos, incluida la cesta de la señora. Otra espera, después de un toque de silbato, y por fin volvieron a arrancar. Esta vez el tren agarró velocidad y siguió traqueteando con regularidad a través de la campiña. Al cabo de un largo rato, Ana preguntó: ¿estamos ya en Suiza? Creo que sí. No estoy segura, dijo mamá. La señora de la cesta dejó de masticar. Así es, dijo apaciblemente. Esto es Suiza. Estamos en Suiza ya. Este es mi país. Era maravilloso. Suiza, exclamó Ana. Estamos de verdad en Suiza. Ya era hora, dijo Max y sonrió de oreja a oreja. Mamá dejó el bolso de camello sobre el asiento vacío que tenía al lado y sonrió y volvió a sonreír. Bueno, dijo. Bueno, pronto estaremos con papá. De repente Ana se sintió muy tonta y atolondrada. Quería hacer o decir algo extraordinario y divertido, pero no se le ocurrió nada, de modo que se volvió a la señora suiza y dijo: perdone, pero ¿qué es lo que lleva usted en esa cesta? Es mi morrongo, dijo la señora con su dulce voz de pueblo.
Sin saber por qué, aquello era terriblemente divertido. Ana, conteniendo la risa, lanzó una mirada más y vio que también él estaba casi retorciéndose. ¿Qué es un morrongo?, preguntó al tiempo que la señora echaba hacia atrás la tapa de la cesta, y antes de que nadie pudiera responder se oyó un miau, y por la abertura asomó la cabeza de un feo gato negro. Entonces Ana y Max ya no pudieron contenerse y explotaron de risa. Te ha contestado Jadia Max. Tú dijiste que es un morrongo y él dijo miau, chilló Ana. Niños, niños, dijo mamá, pero no sirvió de nada. No podía dejar de reír. Siguieron riendo de todo lo que veían, sin parar hasta llegar a Suiza. Mamá se excusó ante la señora, pero ella dijo que no importaba, que estaba bien que los niños tuvieran un buen humor. Y cada vez que ya parecían quitarse, bastaba con que más dijera que es un morrongo, y Ana chillaba miau. Y vuelta a empezar. Todavía se estaban riendo cuando ya era el andén de Zurich. Buscaron a papá. Ana fue Ana fue quien le vio primero. Estaba al lado de un puesto de periódicos. Tenía la cara muy pálida y buscaba con la mirada entre la multitud que se apiñaba alrededor del tren. Papá, gritó Ana, papá. Y él se volvió y los vio. Y entonces papá, que siempre era tan serio que nunca hacía nada con prisa, corrió hacia ellos, abrazó a mamá y la estrechó contra sí. Luego abrazó a Ana y Max, los abrazaron y los volvió a abrazar a todos. Y no quería soltarlos, no los veía, dijo. Tuve miedo. Ya sé, dijo mamá. Capítulo 5. Papá había reservado habitaciones en el mejor hotel de Zurich. Tenía una puerta giratoria, gruesas alfombras y montones de dorados por todas partes. Como todavía era más que las 10 de la mañana, desayunaron otra vez mientras charlaban sobre todo lo que había pasado desde que papá salió de Berlín. Al principio parecía como si tuvieran cosas interminables de que contarle, él trató de descubrir, pero al rato descubrieron que también era muy agradable estar juntos sin decir nada. Mientras Ana y Max se atiborraban de dos clases diferentes de croissants y cuatro de mermelada, mamá y papá se sonrieron el uno al otro. Cada poco tiempo se acordaban de algo y papá decía, ¿has podido traerte los libros? O mamá decía, llamaron del periódico, querían un artículo tuyo esta semana si es posible. Pero después volvían a caer en un silencio pasible y sonriente. Por fin Matt se bebió el último sorbo de su chocolate caliente, se limpió de los labios las últimas migas de croissant y preguntó ¿qué vamos a hacer ahora? Pero nadie había pensado en eso. Tras un instante papá dijo vamos a ver cómo es Zurich. Decidieron ir antes que nada en la cima de un monte que se alzaba sobre la ciudad. El monte era tan empinado que había que ir en funicul que había que ir en funicular, una especie de ascensor sobre ruedas que subía derecho por una pendiente alarmante. Ana nunca había estado en un funicular y tuvo que repartir su atención entre la emoción de la experiencia y el escrutinio ansioso del cable en busca de señal de desgaste. Desde la cima del monte se veía Zurich, allá abajo, apiñado en un extremo en un enorme lago azul. El lago era tan grande que la ciudad parecía pequeña en comparación, y el lado más lejano estaba oculto por montañas. Había barcos de vapor desde aquella altura parecía de juguete, y que iban recorriendo el borde del lago, parándose en cada uno de los pueblecitos que había desperdigados por las orillas y dirigiéndose luego al siguiente. Brillaba el sol y le daba todo un aspecto muy atractivo. ¿Puede ir a cualquiera en esos barcos?, preguntó Max. Era justamente lo que Ana iba a preguntar. ¿Te gustaría ir?, dijo papá. Pues irás esta tarde. El almuerzo fue espléndido en un restaurante con un ventanal que daba al lago, pero Ana no fue capaz de comer gran cosa. Se notaba la cabeza embotada. Probablemente pensó por haberse levantado temprano, y aunque la nariz ya no le destilaba, le dolía la garganta. ¿Te encuentras bien?, preguntó mamá un poco alarmada. Sí, sí, respondió Ana, pensando en la excursión en barco de por la tarde. De todos modos, estaba segura de que era solo cansancio. Al lado del restaurante había una tienda donde vendían postales, y Ana compró una y se la mandó a Hempy, mientras más le mandaba otra a Gunther. Estoy pensando cómo irán las elecciones, dijo mamá. ¿Tú crees de verdad que los alemanes van a votar por Hitler? Me temo que sí, dijo papá. Oh no, dijo Max. Muchos chicos de mi colegio estaban en contra de él. A lo mejor mañana nos encontraremos con que casi nadie ha votado por él. Entonces podríamos volvernos todos a casa, como él dijo el tío Julius. Es posible, dijo papá. Pero Ana se dio cuenta de que en realidad no lo creía. La excursión en barco por la tarde fue un gran éxito. Ana y Max se quedaron en cubierta a pesar del viento frío, contemplando el tráfico del lago. Aparte
de los barcos de vapor. Había motoras particulares y hasta unas cuantas barcas de remos. Su vapor iba haciendo chuk chuk de un pueblecito a otro por una de las orillas del lago. Todos los pueblos eran muy bonitos, con sus casitas relucientes rodeadas de bosques y colinas. Cada vez que el vapor se acercaba a a un embarcadero, tocaba fuerte la sirena para que todos los del pueblo supieran que llegaba, y mucha gente embarcaba y desembarcaba en cada sitio. Al cabo de una hora aproximadamente, cruzó de pronto el lago hasta un pueblecito en la otra orilla, y luego regresó al mismo punto de Zurich de donde había salido, caminando de vuelta al hotel entre el ruido de los coches, los autobuses y los tranvías con su estruendo metálico. Ana se dio cuenta de que estaba muy cansada y volvió a notar la cabeza embotada. Se alegró de volver a la habitación del hotel que compartía con Max. Todavía no tenía hambre y a mamá le pareció verla tan cansada que la metió directamente a la cama. Tan pronto como apoyó la cabeza en la almohada, la cama entera pareció elevarse y salir flotando en la oscuridad, con un ruido de chuk chuk que podía haber sido un barco o un tren, o un sonido que salía de su propia cabeza. Las primeras impresiones de Ana cuando abrió los ojos por la mañana fue que en la habitación había demasiada luz. Volvió a cerrarlos rápidamente y se quedó muy quieta, tratando de concentrarse. Había un murmullo de voces al otro extremo de la habitación, y también una especie de crujido de algo que no fue capaz de identificar. Debía ser muy tarde y todos los demás estarían ya levantados. Volvió a abrir los ojos cautelosamente, y esta vez la luz subió y bajó y acabó por reorganizarse en forma de la habitación que conocía, con Max todavía en pijama sentado en la otra cama y mamá y papá de pie. Cerca de él papá tenía un periódico, y de eso procedían los crujidos. Estaban hablando en voz baja porque creían que ella seguía durmiendo. Entonces la habitación dio otro vuelco y ella volvió a cerrar los ojos, y la apariencia que iba flotando en alguna parte mientras las voces continuaban. Alguien estaba diciendo, de modo que tienen mayoría. Luego esa voz se fue apagando, y otra, o era la misma, dijo, votos suficientes para hacer lo que quieran. Y luego inequívocamente Max, con mucha tristeza, así que no volveremos a Alemania, así que no volveremos a Alemania, así que no volveremos a Alemania. De verdad lo había dicho 3 veces. Ana abrió los ojos con gran esfuerzo y dijo, mamá. Al momento una de las figuras se apartó del grupo y vino hacia ella, y de repente apareció la cara de mamá muy cerca de la suya. Ana dijo mamá otra vez, y de golpe porrazo estaba llorando por lo mucho que le dolía la garganta. Después de todo se difuminó. Mamá y papá estaban junto a su cama mirando un terremoto. Papá tenía el abrigo puesto. Debía haber salido especialmente a comprar el termómetro. Alguien dijo un 40, pero no podía ser de su temperatura de lo que estaban hablando, porque no recordaba que se lo hubieran tomado. A la siguiente vez que abrió los ojos había un hombre con barbita mirándole. Dijo, bueno, señorita, y sonrió mientras sonreía. Sus pies se alzaron del suelo y volvió hasta a posarse encima del armario, donde se transformó en un pájaro y estuvo graznando gripe hasta que mamá lo hizo salir por la ventana. Luego de pronto era de noche, y Ana le pidió a Max que le llevara un poco de agua, pero Max no estaba. Era mamá quien estaba en la otra cama. Ana dijo, ¿por qué estás durmiendo en la cama de Max? Mamá contestó, porque estás enferma. Y Ana se alegró mucho porque si estaba enferma, eso quería decir que Hempy vendría a cuidarla. Dijo, dile a Hempy, pero estaba demasiado cansada para acordarse de los demás. Y cuando volvió a mirar estaba allí otra vez el hombre de la barbita, y no le gustó porque estaba disgustado a mamá diciendo complicaciones una y otra vez. El hombre le había hecho algo en el cuello, y por eso se le había hinchado y le dolía, y ahora se le estaba palpando. Ana le dijo, no haga eso, muy fuerte, pero él no hizo caso, y pretendiendo obligarla a beber una cosa horrible. Ana iba a apartar el vaso, pero entonces vio que no era el hombre de la barba sino mamá, y en sus ojos azules había una mirada tan terrible y decidida que pensó que no merecía la pena resistirse. Después el mundo se quietó un poco. Empezó a comprender que había estado enferma durante cierto tiempo, que había tenido fiebre alta, y que si se encontraba tan mal era porque tenía los ganglios del cuello enormemente hinchados y blancos. Tenemos que bajar la fiebre, dijo el médico de la barba. Después mamá dijo, te voy a poner una cosa en el cuello para que se te mejore. Ana vio que de una palangana salió vapor. Está demasiado caliente, gritó. No lo quiero, no te lo voy a poner demasiado caliente, dijo mamá. No quiero, chilló Ana, tú no sabes cuidarme. ¿Dónde está Hempy? Hempy no me pondría vapor caliente en el cuello. No digas tonterías, dijo mamá. Y de repente se estaba apretando una compresa humeante de algodón contra su propio cuello. Vamos, dijo.
Si no estás demasiado caliente para mí, no va a estarlo para ti. Y lo apretó contra el cuello de Ana y rápidamente le puso un vendaje alrededor. Estaba terriblemente caliente, pero se podía soportar. No era tan terrible, ¿no? Dijo mamá. Ana estaba tan enfadada que no contestó y la habitación empezaba otra vez a dar vueltas, pero mientras caía flotando en el sopor pudo oír todavía la voz de mamá que decía: le voy a bajar esta fiebre aunque me cueste a mí la vida. Después de aquello debió quedarse amodorrada o dormida, porque de pronto tenía otra vez el cuello fresco y mamá se le estaba destapando. ¿Y tú cómo estás, cerdo gordo?, dijo mamá. Cerdo gordo, dijo Ana débilmente. Mamá tocó con mucho cuidado uno de los ganglios hinchados de Ana. Este cerdo gordo, dijo, es el peor de toda la cuadrilla. El del al lado no es tan malo, se llama cerdo flaco, y este se llama cerdo rosado, y este cochinito, y este, ¿cómo le llamamos a este? Fraulein, Fraulein Lambeck, dijo mamá y se echó a reír. Estaba tan débil que la risa más bien pareció un cacareo, pero mamá se puso muy contenta de todos modos. Mamá siguió poniéndole los fomentos calientes y no era demasiado malo porque siempre había chistes sobre cerdo gordo y cerdo flaco y Fraulein Lambeck, pero aunque Ana tenía el cuello mejor, su fiebre seguía siendo alta. Se despertaba entre encontrándose bastante normal, pero a la hora de comer estaba mareada y por la tarde ya todo se había vuelto confuso y vago. Tenía ideas extrañísimas, le asustaba el papel de las paredes y no soportaba estar sola. Una vez cuando mamá le dejó para bajar a cenar, creyó que la habitación se estaba haciendo progresivamente más pequeña y gritó porque creyó que acabaría aplastándola. Después de aquello mamá cenaba en una bandeja en la habitación. El médico dijo: no puede seguir así mucho tiempo. Una tarde Ana estaba tumbada mirando las cortinas. Mamá las acababa de correr porque estaba anocheciendo y Ana estaba tratando de ver qué formas habían hecho los pliegues. La tarde anterior había hecho una forma de avestruz y según le iba subiendo la fiebre, Ana visto, visto el avestruz con más y más claridad hasta que por fin pudo hacerlo andar por toda la habitación. Esta vez pensaba que quizás podría haber un elefante. De pronto oyó un cuchicheo al otro extremo de la habitación. Giró la cabeza con dificultad. Allí estaba papá, sentado con mamá, y estaban mirando una carta juntos. No, no oía lo que mamá estaba diciendo, pero por el tono de voz comprendió que estaba nerviosa y disgustada. Entonces papá dobló la carta y puso su mano sobre la de mamá. Y Ana pensó que no tardaría en marcharse, pero no se marchó, se quedó allí sentado con la mano de mamá en la suya. Ana los estuvo mirando un rato hasta que se le cansaron los ojos y los cerró. Los susurros se habían hecho más tranquilos e iguales. No se sabía por qué, pero era un sonido sedante y al rato Ana se durmió escuchándolo. Cuando se despertó, Cuando se despertó supo enseguida que había estado durmiendo mucho tiempo. Había además otra cosa rara, pero no pudo averiguar que la habitación estaba en penumbra, con una sola luz encendida sobre la mesa donde mamá solía sentarse, y Ana pensó que se le habría olvidado apagarla cuando se fue a la cama, pero mamá no se había ido a la cama, seguía allí sentada con papá. Igual que cuando Ana se durmió, papá todavía tenía agarrada la mano de mamá con una de las suyas y la carta doblada en la otra. Mamá, hola papá, dijo Ana, qué rara me siento. Mamá y papá se acercaron inmediatamente a su cama y mamá le puso la mano sobre la frente. Luego le metió el termómetro en la boca. Cuando lo volvió a sacar pareció que no podía creer lo que veía. Es normal, dijo. Por primera vez en 4 semanas es normal. Eso es lo único que importa, dijo papá y arrugó la carta. Después de aquello Ana se repuso muy deprisa. Cerdo gordo, cerdo flaco, Fraulein Lambeck y los demás se fueron desinflando poco a poco y el cuello dejó de dolerle. Empezó a comer otra vez y a leer. Madsten venía a jugar a las cartas con ella cuando no iba a algún sitio con papá y pronto la dejaron levantarse un ratito, sentarse en un sillón. Mamá tenía que ayudarle a dar aquellos pocos pasos por la habitación, pero una vez sentada el calor del sol que entraba por la ventana se sentía muy contenta. Afuera el cielo estaba azul y veía que la gente que pasaba por la calle no llevaba abrigo. En la cerca de enfrente había una señora con un puesto de tulipanes y en la esquina un castaño estaba lleno de hojas. En primavera se asombraba al ver lo mucho que había cambiado todo durante su enfermedad. También la gente de la calle parecía satisfecha con el tiempo primaveral
y muchos compraban flores en el puesto. La señora que vendía tulipanes era morena y regordeta y se parecía un poco a Hempy. De pronto Ana se acordaba de una cosa. Hempy iba a reunirse con ellos 2 semanas después de su salida de Alemania. Ya debía haberse pasado más de un mes, pero ¿por qué no había venido? Iba a preguntárselo a mamá, pero llegó antes Max. Max dijo, ¿por qué no ha venido Hempy? Pareció como si Max se quedara cortado. ¿Quieres volver a la cama? Preguntó. No, repuso Ana. Bueno, dijo Max, no sé si debo decírtelo, pero han pasado muchas cosas mientras estabas mala. ¿Qué cosas? Preguntó Ana. Ya sabes que Hitler ganó las elecciones, dijo Max. Pues enseguida acaparó todo el gobierno y pasa exactamente lo que decía papá. Que nadie se le deja decir una palabra en contra de él, y si lo hacen los meten a la cárcel. ¿Y Hempy ha dicho algo en contra de Hitler? Preguntó Ana, que ya veía a Hempy en una mazmorra. No, mujer, dijo Max, pero papá sí lo hacía y sigue haciéndolo. Y por supuesto, nadie en Alemania puede publicar nada de lo que papá escribe, de modo que no puede ganar dinero y no tenemos para pagar a Hempy. Ya, dijo Ana, y tras un momento añadió, entonces somos pobres. Yo creo que sí, un poco, respondió Max, solo que papá va a intentar escribir para algunos periódicos suizos, entonces volveremos a estar bien. Se levantó como para irse y Ana dijo rápidamente, yo no creo que a Hempy le importara lo del dinero. Si tuviéramos una casita, seguro que querría venir y cuidarnos de todas maneras, aunque no le pudiéramos pagar mucho. Sí, bueno, esa es otra, dijo Max y vaciló antes de añadir, no podemos alquilar una casa porque no tenemos muebles. Pero dijo Ana, los nazis se han apoderado de todo, dijo Max. Eso se llama confiscación de la propiedad. Papá recibió una carta de la semana pasada. Max sonrió. Ha sido como una de esas comedias horribles en las que todo el rato está llegando gente con malas noticias y encima tú a punto de estirar la pata. Yo no iba a estirar la pata, dijo Ana. Hombre, yo ya sabía que no, dijo Max. Pero ese médico suizo tiene una imaginación muy siniestra. ¿Quieres regresar a la cama? Creo que sí, repuso Ana. Se sentía un poco débil y Max le ayudó a cruzar la habitación. Ya metida cómodamente en la cama, dijo, Max, eso de confiscación de la propiedad o como se llame, es que los nazis se lo han llevado todo, hasta nuestras cosas. Max asintió con la cabeza. Ana trató de imaginárselo. Se había llevado el piano, las cortinas de flores de comedor, su cama, todos sus juguetes, entre ellos el conejo rosa de trapo. Por un momento le entristeció mucho acordarse del conejo rosa. Tenía ojos negros bordados, los suyos de cristal se le habían caído hace años, y una costumbre encantadora de derrumbarse sobre las patas. Su peluche, aunque ya no fuera muy rosa, era blanco y amoroso. Era blando y amoroso. ¿Cómo se le había ocurrido llevarse a un lugar aquel perro lanudo que no tenía ninguna gracia? Había sido una terrible equivocación y ahora ya no podía arreglarla nunca. Siempre he pensado que deberíamos habernos traído la caja de juegos, dijo Max. Seguro que ahora mismo Hitler está jugando a la oca y acunando a mi conejo rosa, dijo Ana, y se echó a reír, pero a sus ojos había asomado algunas lágrimas, y le estaban corriendo por las mejillas, toda la vez. Bueno, de todas maneras tenemos suerte de estar aquí, dijo Max. ¿Por qué dices eso? Preguntó Ana. Max apartó la vista para mirar por la ventana con gran concentración. Papá recibió noticias de Hempy, dijo con, dijo con estudiada indiferencia. Los nazis fueron a recoger a nuestros pasaportes al día siguiente de las elecciones. Paz recibió noticias de Hempy, dijo con estudiada indiferencia. Los nazis fueron a recoger nuestros pasaportes al día siguiente de las elecciones.